En una era marcada por incertidumbres y transformaciones constantes, emergen profecías milenarias que resistieron al tiempo, esperando pacientemente para revelar sus verdades. Este vídeo trae a la luz los 4 signos cruciales, descritos en las Escrituras Sagradas, que anuncian uno de los eventos más anticipados de la historia humana, la segunda venida de Cristo. Estos signos no son meros fragmentos de textos antiguos, son como faros, iluminando nuestro camino en tiempos oscuros y guiando nuestra fe y esperanza. En esta narrativa, resonando con las historias sagradas, encontramos al apóstol Pablo, un hombre de sabiduría celestial que nos ofrece una advertencia inusual. En una carta a Timoteo, él revela una profecía alarmante, prediciendo un futuro no muy lejano. En los últimos días enfrentaremos tiempos difíciles. Esta predicción, más que un simple aviso meteorológico, anuncia una era de declive moral. Pablo luego comparte con Timoteo, su fiel discípulo, una descripción detallada de lo que esperar antes del regreso majestuoso del Señor. Él esboza un cuadro de las fallas humanas que se volverán predominantes, proporcionando una guía para identificar los signos de los tiempos. Sorprendentemente, esta enumeración de transgresiones presenta una notable similitud con las descripciones de un cielo corrompido, citadas en otras partes de las Escrituras. La Biblia detalla sobre individuos que se dedicarán exageradamente al amor propio, mostrando rasgos narcisistas y un deseo descontrolado por riquezas. Estas personas, consumidas por la avaricia, exhibirán arrogancia y una marcada desobediencia a los padres. También serán conocidas por su ingratitud y comportamientos profanos. Además, será evidente un alejamiento del afecto humano natural, con tendencias a volverse insensibles y deshumanizados, incapaces de reconciliación. La difusión de chismes destructivos y la falta de autocontrol también serán características comunes, así como la inmoralidad y un fuerte rechazo a lo que es bueno. Estas personas mostrarán preferencia por la búsqueda imprudente de placeres sensuales en detrimento del amor a Dios. Al estudiar estos versículos es notable la frecuente mención de la palabra amantes, indicando las diversas obsesiones que dominarán a estas personas, ya sea por sí mismas, por el dinero o por placeres sensuales. Este estudio ofrece una mirada profunda sobre los signos de los tiempos, una invitación a la reflexión y al discernimiento en el camino hacia un futuro lleno de significado y esperanza. En esta historia que resuena con la fuerza y profundidad de los grandes relatos bíblicos, nos encontramos con versículos que pintan un cuadro vívido de individuos consumidos por un amor desmedido por sí mismos y por riquezas terrenales. Estos versos destacan una aversión peculiar a lo que es genuinamente bueno, interpretándolo como un rechazo deliberado del amor al bien. Al avanzar en la lectura de estas escrituras, encontramos descripciones de personas que, seducidas por los encantos mundanos, descuidan el amor divino. Este segmento sagrado nos presenta una lista extensa de hasta 18 diferentes tipos de conductas negativas que se han convertido en marcas distintivas de la sociedad en los tiempos finales. Aunque tales comportamientos no son novedosos en la historia de la humanidad, han llegado a ser cada vez más visibles en los tiempos modernos. En la literatura griega antigua, la palabra orgulloso se utilizaba originalmente en un contexto positivo. Sin embargo, con el tiempo, esta connotación se transformó, adquiriendo un significado negativo, especialmente en el Nuevo Testamento. Aquí, el orgullo se ve como un rasgo que conduce al desprecio por los demás. El término abusivo se emplea como sinónimo de calumniador, indicando un comportamiento perjudicial y nocivo. Se observa también la creciente desobediencia de niños y jóvenes a sus padres, una tendencia que parece intensificarse con el pasar del tiempo.
La ingratitud se resalta como lo opuesto a ser agradecido, mientras que el término profano se usa para describir a aquellos que viven una existencia puramente secular, desprovista de amor divino. Desprovistos de lazos afectivos familiares y despiadados, este término inicialmente describía a alguien incapaz de reconciliación. La palabra traidor se utiliza para evocar la figura de Judas Iscariote, simbolizando la traición. A continuación, Pablo hace una observación crítica, hablando sobre individuos que cometen estos pecados flagrantemente malignos, como se describe en 2 Timoteo 3-5. Destaca a aquellos que mantienen solo una apariencia superficial de piedad religiosa, pero que en realidad reniegan de la esencia y el poder de esa fe a través de sus acciones. El mensaje es claro: debemos distanciarnos de estas personas. Pablo describe individuos que, aunque pueden parecer religiosos exteriormente, sus acciones contradicen sus supuestas creencias. En nuestra era contemporánea, muchas personas se ven en el centro de su propio universo, tratando la espiritualidad como si fuera un buffet personalizado, eligiendo sus creencias según lo que les conviene. La espiritualidad es esencial, pero el desafío surge cuando estas creencias personales no están alineadas con las enseñanzas tradicionales, como las de la Biblia. La recomendación de mantener distancia de individuos que exhiben las características listadas por Pablo es un desafío intrigante en la actualidad. En la sociedad moderna, los comportamientos mencionados por Pablo no solo son comunes, sino que quienes los practican a menudo son vistos como figuras influyentes. Para los cristianos, la orientación es clara: alejarse no solo de aquellos que promueven estas ideas, sino también de aquellos que se involucran en tales comportamientos. Muchos piensan que basta con no actuar de esa manera, subestimando la importancia de la influencia de las compañías que eligen. Sin embargo, es vital reconocer que estas influencias pueden impactarnos si permitimos que nos entretengan o si nos asociamos con ellas de alguna forma. Como Pablo advierte en 1 Corintios 15-33, no debemos engañarnos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia sugiere que Pablo ya reconocía en sus tiempos las actitudes características de los últimos días. Por lo tanto, debemos esperar que tales comportamientos se vuelvan aún más prevalentes e influyentes a medida que nos acercamos al retorno de Jesús. En otro pasaje, en Efesios 5:3-5, Pablo refuerza que aquellos que practican comportamientos inmorales no tendrán parte en el reino de Dios, abordando la inmoralidad sexual y otras cuestiones morales. La pureza en nuestra conducta y el rechazo a la codicia son esenciales, y tales comportamientos ni siquiera deben ser mencionados entre nosotros como corresponde a los santos. Como creyentes, nuestra conducta, tanto en público como en privado, refleja la autenticidad de nuestra fe. Así, las obscenidades, conversaciones frívolas o bromas vulgares no deben tener lugar en nuestras vidas. En cambio, debemos expresar nuestra gratitud a Dios. Esté seguro de que nadie que practique la inmoralidad o la codicia, que son, de hecho, formas de idolatría, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. En un mundo donde las percepciones y los valores son constantemente desafiados, surge una historia que resuena con la sabiduría de tiempos antiguos, pero aún habla directamente al corazón de la sociedad moderna. Esta historia destaca un concepto crucial: la idea de que valorar en exceso cualquier cosa que no sea Dios conduce a un camino de corrupción y pecado. Este mensaje es particularmente poderoso al considerar la época de Pablo, especialmente en la ciudad de Éfeso, donde comportamientos ilícitos y prácticas sensuales eran no solo comunes, sino prácticamente entrelazados en el tejido de la sociedad. Pablo, con su visión penetrante, identifica estas conductas como Él menciona el hablar necio, destacando su estrecha conexión con el pecado sexual, pero también resaltando su relevancia en un contexto más amplio.
El deseo por cosas que no nos pertenecen y un discurso frívolo son a menudo los primeros pasos hacia transgresiones mayores. Avanzando hacia un punto crítico, la historia aborda la creciente presencia de escarnecedores, especialmente en los últimos días, como se describe en pasajes bíblicos como 2 Pedro 3:3-4 y Judas 1:18. Estos escarnecedores, impulsados por deseos personales, cuestionan abiertamente la promesa del retorno de Cristo. Observan que, desde la muerte de los antepasados, todo parece haber permanecido sin cambios, arrojando dudas sobre la veracidad de la segunda venida de Jesús. La existencia de estos escépticos no sorprende a los cristianos, ya que Pedro ya lo había predicho. Él nos advirtió sobre personas que ridiculizarían la idea del regreso de Jesús. Curiosamente, cada vez que alguien se burla o niega la verdad del Apocalipsis, paradójicamente, fortalece la convicción en esa misma verdad que intentan negar. Andando según sus propios deseos, no es solo un desafío a la palabra de Dios, sino también un dilema moral profundo que refleja el deseo de rechazar el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Estos escépticos adoptan la postura de que, a pesar de que los cristianos han predicado sobre la segunda venida de Jesús durante 2000 años, aún no se ha materializado. En un mundo donde los escarnecedores desafían las creencias fundamentales sobre la creación y el destino final de la tierra, ellos, con una visión escéptica, afirman que el mundo siempre ha sido como es ahora y que Dios nunca ha intervenido ni intervendrá. Ignoran convenientemente la historia relatada en las Escrituras, donde se dice que los cielos y la tierra, formados por el agua y a través del agua, fueron testigos de cómo el mundo antiguo fue consumido por un devastador diluvio. Y ahora, por la misma palabra divina, cielos y tierra están reservados para un destino aún más dramático, al ser consumidos por el fuego, esperando el día del juicio y la destrucción de los impíos, como se describe en 2 Pedro 3:5-7. Los escarnecedores subestiman la paciencia y la misericordia divinas. No creen en un juicio completo, ya que nunca han sido testigos de uno. Eligen olvidar la creación divina y el diluvio que devastó la tierra en los días de Noé. La Biblia relata que el mundo de esa época fue arrasado por las aguas, desafiando la noción de los escarnecedores de que las condiciones en la tierra siempre han sido las mismas. Dios, en la creación de la tierra, le dio una forma única y después del diluvio la transformó una vez más. La promesa de Dios de renovar la tierra una vez más, esta vez a través del fuego y no del agua, no debe ser ignorada. La misma palabra divina que creó todo y condenó al mundo al diluvio, eventualmente traerá un juicio final y ardiente sobre la tierra. El diluvio sirve como una poderosa lección en la que vivimos en un universo regido por la moralidad, donde el pecado no quedará impune para siempre. Jesús mismo reforzó este mensaje. Utilizó el diluvio como un ejemplo de moralidad, pero muchos ignoraron esta lección vital. Como se menciona en 2 Pedro 3:8-10, es crucial recordar que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos creen. Por el contrario, Él es paciente y desea que todos se arrepientan. Sin embargo, el día del Señor llegará inesperadamente, y los cielos se desvanecerán con un estruendo, los elementos serán destruidos por el calor, y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida. Lo que parece una eternidad para nosotros es solo un breve momento para Dios. Esta idea se expresa a través de Pedro en el Salmo 90:4, donde 1000 años son como un día que ha pasado, o una vigilia en la noche a los ojos de Dios. En su existencia eterna, conceptos como largo o corto pierden su significado. Para Dios no hay demoras en su propósito. Él observa el tiempo desde una perspectiva que trasciende la comprensión humana, donde un día puede equivaler a 1000 años. Dios, en su promesa, no falla. Él cumplirá su palabra en el tiempo determinado, y cualquier retraso percibido por nosotros
es en realidad una manifestación de su paciencia, ofreciendo el máximo tiempo para el arrepentimiento humano. Muchos cristianos contemporáneos respiran aliviados porque Jesús aún no ha regresado. Detrás de esta demora hay una razón misericordiosa. Pedro revela el corazón compasivo de Dios, una idea que resuena en Ezequiel 33:11, donde Dios expresa que no se complace en la muerte de los impíos, sino que desea que cambien de camino y vivan. Sin embargo, el día del Señor vendrá de manera inesperada, como un ladrón en la noche. El amor paciente del Señor por los perdidos no es una señal de vacilación, sino un preludio para su llegada futura, determinada por Él. Cuando Jesús regrese, será de forma abrupta y sorprendente, trayendo consigo una transformación radical del mundo conocido. Los cielos se desvanecerán con un gran estruendo, y los elementos se disolverán bajo un calor intenso. Los escarnecedores, aquellos que se burlan de Cristo, ridiculizan las cosas sagradas y se oponen al Evangelio, han sido un desafío para la humanidad desde el principio de los tiempos, desde el jardín del Edén. La primera tentación de Satanás fue una burla de la orden divina, un acto que llevó a Dios a un punto de inflexión, donde no quedó más opción que comenzar de nuevo con Noé, el único justo en la tierra, como se narra en Génesis 6:5-8, donde Dios, viendo la depravación humana, lamentó la creación de la humanidad y sintió una profunda tristeza en su corazón. Sin embargo, Noé, un hombre de fe inquebrantable, encontró gracia ante los ojos del Señor. Por fe, construyó un arca, preparándose para el anunciado diluvio, un acto que no solo salvó a su familia, sino que también lo estableció como heredero de la justicia que viene por la fe, como se describe en Hebreos 11-7. En contraste, los escarnecedores de la época de Noé se negaron a creer en la palabra de Dios, arrogándose como dioses, un comportamiento que se recuerda en Crónicas 36-16. Persistieron en menospreciar a los mensajeros de Dios, despreciando sus palabras y burlándose de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió contra ellos y no hubo remedio. El Salmo 1 nos advierte sobre los peligros de asociarse casualmente con los escarnecedores, mientras que Judas 1:18 describe a los escarnecedores de los últimos días como personas guiadas por deseos impuros y causantes de divisiones en la iglesia. Este comportamiento ha sido alimentado por varios factores, incluyendo la distancia de la Biblia y la pérdida de una clara comprensión del bien y el mal. En medio de esto, aquellos que afirman poseer la verdad se convierten en objetivos preferidos. Sin embargo, para aquellos que comprenden los planes divinos, el futuro no es motivo de ansiedad, sino de consuelo y entusiasmo, como se ilustra en Proverbios 31-25, donde Dios tiene el control total del futuro. La Biblia detalla los eventos de los últimos días como una revelación divina. Como creyentes, se nos insta a responder a las profecías bíblicas con obediencia, adoración, proclamación y servicio, siempre diligentes en cumplir la voluntad de Dios. Si esta narrativa te ha conmovido, esperamos escuchar tus reflexiones. Comparte con nosotros en los comentarios. ¿Cómo interpretas estos signos de los tiempos? ¿De qué manera crees que puede ser un faro de esperanza en tu vida diaria? Si esta conversación te ha llegado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más discusiones inspiradoras y provocativas. Juntos, continuaremos explorando las profundidades de la fe, la verdad y el amor en este increíble viaje que es la vida. Hasta la próxima, queridos amigos.